Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología, Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva Hisense OLED 4K U7H. Su diseño es igual al modelo del año pasado, siendo continuista y moderno a la vista, con unos bordes hechos de plástico gris oscuro dando la impresión de ser de metal, con un grosor menor a 1 centímetro para tener una mejor inmersión del contenido. Sus soportes serán los típicos en forma de V en color gris acero, construidos en plástico rígido de una buena calidad. Para ajustarlos solo debes usar el par de tornillos que vienen incluidos y listo, con una buena estabilidad a la hora de ponerla sobre algún mueble. Desafortunadamente no podremos cambiar su altura ni su posición, aunque sí contaremos con dos pequeños ganchos para administrar los cables. En la parte frontal, debajo de la marca Hisense, notaremos una pequeña barra muy parecida al de la U8G, que funciona como un asistente de voz activo con solo decir OK Google. Más abajo habrá un botón para cambiar las entradas, subir o bajar el volumen y prender o apagar la pantalla. La parte de atrás está hecha especialmente de plástico rígido con algunas partes en metal en color negro con la misma textura y calidad de la U7G. Lo mejor es que la mayoría de sus entradas están situadas del lado izquierdo, facilitándonos el acceso a ellas. Tiene un grosor de casi 9 centímetros con la opción de colgarla a la pared con un soporte BESA. Al abrir la caja encontraremos el manual de instrucciones, un cable de alimentación, un par de pilas y un control remoto rediseñado. Los precios, tamaños y tipo de panel los puedes encontrar en la descripción y al final del video. La calidad de imagen es excelente, con mejoras notables en relación al modelo anterior, implementando una relación de contraste alta para ofrecernos imágenes con colores más amplios, con texturas muy bien conseguidas y con una precisión de los tonos bastante buena. Su brillo es casi excelente o demasiado bueno para ver contenido HDR, además de tener un buen manejo contra los reflejos de la luz, así como con el deslumbramiento del día, mientras que su uniformidad de negro será excelente, en especial al verla en una habitación oscura e iluminada también, mejorando un poco más al activar la función de atenuación local de matriz completa. El audio será decente en general, implementando dos altavoces pequeños de 10 watts cada uno para un total de 20 watts de potencia total, con un rendimiento estándar o bueno a la hora de reproducir todo tipo de contenido en una habitación grande o mediana. La calidad del audio es buena a un volumen que no exceda de la mitad, ya que si aumentamos el volumen a más de la mitad percibiremos algo de distorsión en el audio. Si quieres mejorar este apartado te recomiendo conectar un teatro en casa o alguna barra de sonido. Además es compatible con el nuevo sonido WiSA y con los formatos de audio Dolby Digital, Dolby Atmos y DTS Virtual-X por medio de la entrada HDMI y ARC, ya que la salida óptica digital solo emitirá audio Dolby Digital y DTS. El modo juego es uno de sus puntos más fuertes, ya que tendrá un desempeño excelente a la hora de conectar una Xbox Series X o una PlayStation 5, implementando un tiempo de respuesta menor a los 8 milisegundos, con un retraso de entrada muy bajo, acompañado del modo de baja latencia automático con una frecuencia de actualización variable a 120 cuadros por segundo en resolución 4K, además de añadir la función FreeSync Pro. Así podremos jugar de una manera muy fluida, estable y sin inconvenientes. Recuerda que es compatible con juegos en HDR y en Dolby Vision con resultados excelentes. En conexiones tenemos dos entradas HDMI 2.1 a 120 Hz nativos. El puerto número 2 viene con retorno de audio mejorado, excelente para conectar una consola de videojuegos, algún receptor de audio y video, algún teatro en casa o alguna barra de sonido. Dos entradas HDMI 2.0 a 60 Hz para conectar algún Blu-ray. Dos entradas USB, una versión 2.0 y otra versión 3.0. Una entrada para el cable de internet. Una entrada de video compuesto para conectar alguna consola de videojuegos de generaciones pasadas o algún DVD.
una entrada para la antena o cable, una salida 3.5 para unos audífonos y una salida óptica digital para conectar un teatro en casa. Es compatible con Bluetooth versión 5.0 y soporta redes Wi-Fi de 2.4 y 5 GHz sin inconvenientes. Esta pantalla acepta la mayoría de las resoluciones más comunes desde contenido estándar hasta 4K. Es compatible con formatos de video HDR10, HDR10 Plus, HDR10 Plus adaptativo, HLG, Dolby Vision y Dolby Vision IQ, con una retroiluminación Full Array, implementando una frecuencia de refresco nativa de 120 Hz, trabajando con paneles VA de 10 bits en todos sus tamaños para ofrecernos un buen manejo del color. Llega con el nuevo sistema operativo Google TV en su versión 11, mejorando la fluidez de la interfaz, potenciado por el procesador Highview Engine 4K de 4 núcleos. Su memoria RAM es de 2 GB con un almacenamiento interno de 16 GB, de los cuales solo tendremos 2.3 GB disponibles. El brillo máximo que alcanza en HDR es de aproximadamente 750 nits, mientras que para formatos en SDR será de aproximadamente 690 nits. Su consumo de energía es de 24 watts en reposo y hasta 196 watts cuando esté prendida. Esto solo aplica al modelo de 65 pulgadas. Lo bueno es que posee una calidad de imagen excelente para ver todo tipo de contenido, mejorando positivamente el contenido de baja resolución y trabajando con el sistema operativo Google TV en su versión más nueva. Algunas de las aplicaciones preinstaladas que encontraremos serán Netflix, YouTube, Prime Video, Apple TV, Disney Plus, Spotify, Discovery Plus, entre muchas más que estarán disponibles desde la Play Store. Además, será compatible con los nuevos asistentes de voz como Alexa y Google, sin olvidar que el control remoto tendrá un botón dedicado a los comandos por voz por medio del asistente de Google o por Alexa. También podemos usar los comandos de voz activos que vienen incluidos en la barrita debajo del logo de Hisense. Lo malo es que tiene ángulos de visión limitados, así que debemos de verla de frente para aprovecharla al máximo, y probablemente el audio sea algo insuficiente para algunas personas. En mi opinión, la nueva U7H es una de las mejores pantallas 4K de gama media alta que tenemos en este 2022, pues su relación calidad-precio es de lo mejor que he visto hasta el momento, convirtiéndose en un modelo de lo más equilibrado que deja en alto a la marca por lo bien implementado que está, siendo una opción muy llamativa a tener en cuenta en lo que resta del año, pues su rendimiento es sobresaliente, siendo una digna rival de la Samsung Q80B o de la Sony X90K, pero a un precio más accesible. Muy recomendable para todo aquel que busque adquirir una pantalla 4K con las mejores prestaciones y con una excelente calidad de imagen, en especial al jugar o ver contenido en HDR. Si estás pensando en cambiar tu pantalla de hace 2 o 3 años por este modelo, te diría que es una excelente opción, pero si esta es tu primer pantalla 4K o solo quieres experimentar la tecnología Quantum Dots de Hisense, quedarás más que complacido con los resultados. Por el momento solo está disponible en Costco, por un precio moderadamente accesible. Más adelante la podrás conseguir en más tiendas departamentales y centros comerciales, así como en algunos sitios de internet. Espero les haya gustado y servido este video. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olviden seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.